Hola, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darle play y bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en esta relación que tenemos con Estados Unidos. Hemos visto también internamente cómo el trumpismo ha tenido como sus protagonistas de reciente, y muchos panistas apoyan mucho a una persona con la que Trump se ha peleado en recientes fechas, aunque creo que es desde la campaña, y hablo de Elon Musk. ¿Lo pronuncié bien? Sí, sí, o sea, bueno, lo pronunciaste perfectamente, ¿no? La situación es que el conflicto entre Elon Musk y Donald Trump no es una situación como simplemente que se estén dando de tuitazos. No es guerra, no es guerra en Twitter. Sí, o sea, no es simplemente como los youtubers que se empiezan a pelear diciéndose que tal dijo tal cosa, no es una cuestión de dimes y diretes, sino si las amenazas, si se cumplen, pudieran afectar al mundo. O sea, no es una situación que no pase más allá de los insultos. Y es que vamos a analizar quién es Elon Musk. Ya hemos hablado de Donald Trump. Sabemos que el trumpismo es todo un fenómeno político en Estados Unidos. Ya ganaron las elecciones 2 veces. No podemos decir que no es un fenómeno político si no han ganado elecciones, ¿verdad? Son electos. Y hemos notado que hay diferencias entre Trump 1 y Trump 2, en el sentido de que hay algunos personajes que celebran a Trump en la primera, cuando ganó por primera vez las elecciones, cuando fue por primera vez presidente de Estados Unidos, y en esta segunda versión encontramos a Elon Musk. En la primera no estaba, de hecho había acercamientos desde 2016. Musk había en Twitter, dicho cuando era Twitter, no X. Ah, cierto, cuando tenía el Sí, pajarito bueno, en español azul. X. X era Twitter, si vas llegando. Sí, ahora ahora es X, pero antes Musk en algunas cosas apoyaba a Trump, en otras no había un acercamiento directo. En esta ocasión inclusive estuvo como asesora directo de Donald Trump, ¿no? Y Trump lo mencionaba mucho. A él lo ubicamos mucho con la empresa Tesla, ¿no? Sí, y eso es exactamente para lo que aquí en México les llamamos los fifís, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente ni siquiera están dándose cuenta que eso no es lo importante de Elon Musk. Elon Musk tiene empresas satelitales, tiene empresas de transporte de materiales al espacio, tiene tiene muchas cosas que, o sea, son medios de comunicación, manejo de algoritmos. ¿Qué significa manejo de algoritmos? Que ellos pueden bloquear o desbloquear narrativas, ¿no? O sea, si por ejemplo en un país están hablando bien de una ley o mal de una ley, él puede intervenir en eso. Entonces es un poder que va más allá de simplemente hacer carros o celulares, que es en lo que se fija, por cierto, aquí en México los fifís, ¿no? Ni siquiera se fijan en el alcance, y eso es lo que estamos analizando. O sea, vamos, ¿por qué tomamos el tema? Porque hay mucho panista, ¿no? Que han agarrado a él hasta como para pegarle a Trump, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a hablar ahora de eso. En ese sentido, el que ellos dos se peleen sí es un indicio de que sí es una ruptura real, ya lo sabemos, pero ¿qué alcance tiene? Sí, o sea, vamos a ver que Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, todavía hasta ahorita uno de los países más poderosos del mundo. Ya no podemos decir que el más poderoso, junto con China y Rusia, son los 3 países más poderosos del mundo. Entonces, lo que haga Donald Trump no es una cosa así como que de una manotadita, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos da un golpe fuerte, ¿no? Y ahora tenemos esta situación de una persona que es una sola persona, no hay nadie atrás de Elon Musk. Es una persona que con dar una orden puede suspender la comunicación de muchas personas. Y eso es una cuestión de orden internacional. Elon Musk tiene satélites en muchos países. De hecho, en la guerra de Ucrania, Elon Musk participó directamente porque cuando Rusia atacó las comunicaciones de Ucrania, Ucrania se quedó incomunicado y Elon Musk con su satélite, sin tener nada físico en Ucrania, le dio comunicación a los ucranianos. O sea, cómo
una persona con mucho dinero puede intervenir hasta en una guerra y dar ventajas. O sea, eso le dio, si no fuera porque Elon Musk está interviniendo en la guerra de Ucrania, Entonces, ya hubiera perdido, sí, bueno. ya hubieran perdido. Sí, porque decir, ya perdieron, pero se sostiene para mí es una derrota de arranque, pero tienes mucha razón, porque uno de los objetivos de la guerra es pues bloquear al país. Sí, bloquear comunicaciones, bloquear suministro de medicamentos, bloquear suministro de alimentos, todo eso se hace en una guerra. O sea, así son las guerras, desgraciadamente es horrible, ¿no? Porque Claro. terminan perjudicados muchos. Los civiles, por cierto. Sí, pero, por ejemplo, Rusia, en vez de bloquear alimentos o bloquear medicamentos, lo que bloqueó fueron comunicaciones, porque más que afectar a la gente, aunque la gente termina afectada, es afectar al gobierno y a su ejército, ¿no? Y Elon Musk alteró eso. Por ejemplo, en Palestina se ha metido Elon Musk. ¿Cómo? Con igual comunicaciones, igual con reconstrucción. O sea, quiere decir que el cuate es alguien que interviene en la política mundial a nivel de que puede cambiar los resultados de una guerra. O sea, O como en este caso, sostener al perdedor un sí, rato. claro. Porque realmente están sosteniéndolo por la cuestión ya moral, ¿no? Ya no tanto como estratégicamente, tampoco ya no es muy buena idea, ¿no? Claro, y para finalizar, ¿qué nos deja esto? ¿Cómo llegamos a un punto en la humanidad en el que ahora una sola persona tiene la capacidad de intervenir en la vida de millones de personas en el mundo, de diversos países? En resumen, Elon Musk ahorita está tan peleado con Donald Trump que por sus visiones, porque una persona que tiene mucho poder tiene una visión contraria a uno de los presidentes más poderosos del mundo, y eso puede provocar muchos cambios. Por ejemplo, Elon Musk ahora está buscando países en donde colocarse, y a esos países, digámoslo así, intervenirlos, porque esta persona con sus empresas interviene países, por así decirlo. Es como si fuera un ente nacional, o sea, como si fuera un país intervencionista como Estados Unidos, sin ser un país. Es una persona que se ha convertido en una entidad muy poderosa. Vamos a seguir hablando de esto porque esta es la primera parte, pero obviamente cada video pues es una continuación de esta interesante tercer vía, cuarta vía, no sabemos. Muchas gracias por darle play. Ya somos 4,390 y tantos, ya casi 4,400. Muchas gracias a todos por suscribirse, por ver el video, por comentar, y hemos tratado de darles así como que un preámbulo de todo, pero si tienes dudas o algún tema en específico estaría padrísimo. Cuídate mucho y participa. Hasta luego desde Iztacalco. Gracias, bye.